Hola, ¿cómo están? Eh, Estoy acá, mi nombre es Sebastián Guioni y vengo a charlar un poco sobre diseño para experiencias más inclusivas. Y ahora verán de qué se trata esto, pero voy a arrancar por presentarme. Como les decía, mi nombre es Sebastián Guioni, utilizo el pronombre él y soy UX UI Design Lead en Global Logic Latinoamérica. Soy cabeza de esta práctica desde febrero de este año, de 2022, y previamente me desempeñé como director creativo en grandes compañías de medios de espectáculos como Fox, luego Turner, Warner Media. Ahí siempre generando contenido para distintas plataformas. Y además de esto, tanto en Global Logic como en las empresas anteriores, siempre formé parte de los comités locales de diversidad, equidad e inclusión, participando en muchísimas iniciativas y entrenamientos al respecto, siempre con el foco de lograr espacios de trabajo con mayor y mejor pluralidad y representatividad. Y en este caso en particular les quería traer o compartir un caso de estudio de un producto que se llamó Entertain Me. eh, para que tengan un poquito de contexto, esto fue algo totalmente fuera de las corporaciones en las que he trabajado, simplemente con un grupo de conocidos, amigos con intereses en común, tuvimos esta idea y decidimos desarrollarla y llevarla adelante, que es una app que consolida la oferta de contenido y entretenimiento de todas las plataformas on demand, ¿no? De todos estos proveedores hoy que nos dan servicios de televisión, lo que antes era el cable, bajo el mismo usuario, es decir, que hoy que pagamos varias plataformas o empresas, poder consolidar esa información de proveedores, de los distintos dispositivos que utilizamos, las cuentas, la facturación, los idiomas preferenciales, los géneros de los contenidos, con agregándole motores de búsqueda, también para streamear directo a los dispositivos desde el celular, eh, notificaciones de nuevos episodios y demás, curaduría de contenido y algunos elementos de socialización y generación de comunidad como para expandir la red. Como verán, el equipo estuvo formado por gente de diseño, gente de investigación, de ingeniería, de desarrollo y, por supuesto, product manager para guiar un poco las tareas. Con este equipo que les mostraba, atravesamos todo el ciclo de vida de desarrollo de un producto digital, que en este caso fue, primero que nada, establecer los objetivos, objetivos de negocio, de producto, de usuario, quiénes iban a ser nuestros stakeholders, cuáles iban a ser los riesgos que íbamos a atravesar y cuáles iban a ser las formas de medir el éxito o el fracaso de este producto. Siempre pensamos que esto iba a ser user-centered design. Buscamos un problema, en ese problema fue donde vimos que el exceso de oferta nos estaba dejando como en un lugar medio de perder el control de todo. eh, Vimos cómo eran los comportamientos y necesidades al respecto, trazamos los user journeys y los mapas como para saber las acciones, las tareas, los sentimientos que generaba este problema. A partir de ahí trabajamos en entrevistas y para eso acudimos a más de 60 conocidos y personas cerca nuestro como para poder hacer estas entrevistas y tener mayores insights de los usuarios, para ver quiénes eran, cuáles eran sus puntos de dolor, hasta con estudios de campo. Definimos el producto, ahí sí toda la arquitectura de la información, los features que tenía que tener, cuáles eran las APIs que se interconectaban, trazamos otra vez los journeys, buscamos un modelo de negocio que cerrara, cómo íbamos a financiar absolutamente todo, y pasamos a la etapa de diseño. Ahí realizamos wireframe, prototipos en todas las fidelidades, trabajamos en un design system para poder tener los componentes, las librerías, las guías de estilo centralizadas y desarrollamos un MVP. Luego de esto, que ya estaba el producto hecho, pasamos a las pruebas con personas usuarias. Ahí también otra vez acudimos a nuestra red, a nuestros conocidos y amigos y llegamos a más de 20 pruebas. Y de esas pruebas que nos dieron cierto éxito de lo que veníamos desarrollando, llevaron a un lanzamiento en el mercado y en las tiendas tanto de iOS como Android. Aquí hay algunas muestras de lo que hicimos. La plataforma tenía esta forma de filtrar los contenidos según géneros o audiencias, poder generar un buen profile
como para poder utilizar esta información luego con los algoritmos y la inteligencia artificial en las recomendaciones. Ese setup le trajimos nuevas tecnologías, trabajamos con biométricas como para poder tomar las fotografías y registro del rostro, y luego también poder ver cómo podíamos cruzar la información para no solo visualizar lo que eran nuestros intereses, sino los intereses del resto de las personas que compartían esta red, como para también entender si teníamos cosas en común. Ahora, ¿qué reseñas tuvimos en cuanto lanzamos el producto? No tan positivas como las que ven acá. Lo que le pasó a Oscar fue que los textos, como pueden ver en la pantalla, fueron muy difíciles de leer. Le pedía demasiada información y las indicaciones no estaban lo suficientemente claras. A Andy lo que le sucedió es que a la hora de generar su profile se encontró con que las opciones no representaban, no se sentía en representación de ninguna de las opciones. Mao no pudo hacer el registro fotográfico porque por la forma en que codeamos la aplicación para registro, le seguía pidiendo que por favor uno de los requisitos era tener los ojos abiertos, mirar a cámara, y no estaba reconociendo que eso sucediera. A Carol lo que le sucedió es que en la parte de logueo con biométricas no le reconocía el rostro, le pedía que por favor mejore la luz, la posición, el contraste con el fondo y demás. Lisa, como persona con visión reducida y dependiendo en muchas instancias digitales de los lectores de pantalla, se encontró con que muchas de las imágenes no tenían descripciones en el código como para que el lector las reconozca. Y por último, la experiencia de Mónica no fue tan agradable porque sintió que en una primera instancia, sin haber recorrido mucho la aplicación, las recomendaciones que le hacía estaban filtradas bajo estereotipos de género. Bueno, la pregunta es si bajo estas reseñas nuestro ciclo de vida terminó en un fracaso o no, si fallamos. Eh, la verdad es que no fallamos porque esto que les acabo de contar fue todo un caso hipotético, esto no sucedió, pero quería mostrar desde un ejemplo prácticamente real cómo podíamos transitar todo esto y que se nos pasaran muchas cosas en el camino para que luego, en un sentido idílico de que todo estaba funcionando, dejamos de lado cosas que son sumamente importantes a la hora de desarrollar un producto. ¿Qué es lo que deberíamos haber hecho diferente? Si ustedes se fijan en mi slide de presentación del equipo, éramos todas personas muy similares. Yo siempre hablamos con amigos, hablamos con conocidos, nos movimos en un círculo con muchas cosas en común. Y eso es contraproducente a la hora de desarrollar un producto digital. ¿Por qué? Porque al no tener esa diversidad no tenemos diversos puntos de vista y pasan muchas de las cosas que parodié en cierta forma con las reseñas. Es decir, que el equipo de investigación, el equipo de diseño, de desarrollo, incluso las instancias de testeo, deberían haber sido con gente más diversa, mayores perspectivas y mayor representación. Obviamente tendríamos que haber identificado y desafiado los sesgos inconscientes, ya vamos a hablar de esto, o el conocido como unconscious bias. Tendríamos que haber trabajado con usuarios que representen a los diversos grupos, es decir, no solo el equipo de trabajo, sino las muestras con las que primero investigamos y luego testeamos. Punto 4, seguir normas y parámetros de accesibilidad, que acá en este caso, digamos, bastante extremo que les mostré yo, los obviamos en muchos casos, como habrán visto no había contraste y un montón de cosas, y pensarlo siempre desde un diseño universal o un diseño, lo que llamamos el design for all, un diseño para todos, donde no hay casos marginales o excepcionales, sino que diseñamos para todo el mundo. Y por último, prestar especial atención al uso de la data, a la data que recolectamos, para qué la estamos recolectando, si efectivamente la necesitamos, si la estamos tratando de manera segura, si a la hora de recolectar esa data las opciones que brindamos están incluyendo a todo el mundo y todo el mundo se siente identificado con esas opciones. En términos de diversidad, y voy a ir tocando punto por punto, a la hora de conformar el equipo, obviamente necesitamos diversidad porque eso nos va a garantizar multiplicidad de perspectivas, fundamental. Incluso hasta peleas, porque un equipo diverso seguramente es donde no todo el mundo está de acuerdo en una primera instancia, pero esas discusiones o esos enfrentamientos constructivos lo que nos van a hacer es cambiar un poco la perspectiva y ampliar la mirada. Obviamente que traer otros valores, otras experiencias de vida y otra expertise profesional también nos va a dar mucha riqueza en la conversación.
Es fundamental entender que quien participa en esta mesa de decisión considera la representación de las personas impactadas sobre todo por el diseño, ¿no? Que no hagamos algo sumamente elitista si luego vamos a trabajar con otros estratos. En el ámbito laboral, ¿cómo logramos esta pluralidad? O sea, desde el liderazgo y desde cualquier área, es procesos de búsqueda y de contratación mucho más diversos e inclusivos. Es decir, yo como líder de la práctica, a la hora de contratar, tengo que primero ver si estoy incluyendo a todo el mundo, si los candidatos y candidatas que se presentan le traen diversidad a mi equipo y obviamente hacer una mirada introspectiva para ver cómo está conformado hoy el equipo y qué de todo eso que estoy evaluando le traería una mirada nueva o un desafío. El ejemplo que puse en el slide no es muy afortunado, pero justamente fue uno de los problemas que tuvo Snapchat con uno de sus filtros que tenía sesgos de racismo, de falta de inclusión, pero cuando uno veía el board o cómo estaba conformado el equipo, pasaba algo muy similar a lo que yo parodié al principio, donde no había representación de género, por ejemplo. Pasemos al punto 2, a los sesgos inconscientes o el unconscious bias, o también conocidos como shortcuts, ¿no? Esos atajos mentales. La empatía es lo que nos permite identificar cómo nuestros valores, la identidad, todo lo que traemos, toda la mochila cultural, lo que yo digo, la programación de nuestro disco rígido que se va programando poco a poco con nuestras experiencias, nuestros contactos, todo eso, las relaciones con el grupo de poder, al grupo al que pertenecemos y demás, todo eso impacta en la forma en que conectamos con los demás. Piensen que el cerebro tiene dos sistemas, uno de ellos mucho más racional y el otro más automático, hasta más intuitivo. En el caso de esta ilustración muestra como la tortuga y el conejo, porque justamente el sistema uno más intuitivo es el de la supervivencia, es el que corre, es el que actúa rápido, es el atajo. Entonces, muchas veces cuando uno tiene un sesgo de, incluso hasta de discriminación, no es consciente y no lo hace directamente con mala intención, sino que es algo que sucede a nivel neuronal. Entonces, a partir de que los empezamos a identificar esos sesgos y que los podemos nombrar y que los empezamos a traer a la conversación o que los escuchamos de los demás, podemos llegar a hacerlos parte del proceso de diseño también, ¿no? Decir, bueno, estoy incluyendo algún sesgo en el diseño o en la contratación de alguna persona, estoy sintiéndome familiarizado con un candidato o una candidata porque estudió en el mismo colegio que yo o porque eh, eh, es fan de la misma banda de música o del mismo club deportivo, eso ya genera ciertos sesgos que nos tienen un poco en la mirada. Es decir, que incluso la inteligencia artificial, que parece algo totalmente robotizado y deshumanizado, tiene sesgos, no porque per se los tenga, sino que porque es programado por personas. Entonces, obviamente, esas personas que programaron o diseñaron esta inteligencia artificial en su primera instancia han teñido con sus sesgos el producto final. A la hora de trabajar con usuarios, es por supuesto entender las comunidades para las que vamos a trabajar, sobre todo los usuarios impactados, no solamente el equipo de trabajo, cuáles son sus prioridades, sus perspectivas, sus valores. Y el prototipado rápido, o sea, el hecho de hacer pruebas rápido y de tener maquetas anteriores y no esperar a tener todo el desarrollo para salir a tener contacto con el usuario, nos permite ese feedback y poder ajustar. Y por supuesto que la muestra de participantes en estos testeos tienen que incluir aquellos casos marginales o los edge cases que normalmente decimos, esto sería una excepción, porque así estamos haciendo productos más inclusivos. A la hora de las entrevistas y de los testeos, obviamente cuanto mayor representatividad de los usuarios tengamos, mejor va a ser la información o los insights que recolectemos. Pasemos al cuarto capítulo en esta charla, que sería de accesibilidad. Los productos accesibles obviamente mejoran la experiencia y algo que me parece fundamental nombrar, y no me voy a cansar, es que cuando hablamos de accesibilidad, uno de los sesgos inconscientes o unconscious bias que nos trae primero el disparador de la liebre cerebral es discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad ya parece que es los otros y nosotros, y en realidad si nosotros hablamos de los impedimentos físicos o intelectuales en torno a un producto, hay tres tipos. Están los permanentes, que obviamente ahí sí entran las discapacidades o las personas con alguna discapacidad más conocida, eh, o, o- o que son por mayor tiempo extendidas, o las temporales o las circunstanciales. ¿A qué me refiero con temporal? Nadie está librado de
tener una fractura, tener un esguince o algo. Un ejemplo que me sucedió a mí es hacerme un fondo de ojos para ir al oculista y que durante el resto del día yo no viera absolutamente nada. Ese día no empecé a pedirle a todo el mundo que me mande audios por WhatsApp porque no podía leer los WhatsApp hasta en la noche que recuperé más o menos la vista. Y las circunstanciales son incluso hasta más breves. Es, por ejemplo, tener a mi hijo en brazos, con lo cual ya tengo la movilidad reducida al 50%. Es decir, que si en la pantalla necesito utilizar las dos manos, ya con mi hijo en brazos, o si estoy manejando y directamente no tengo las manos y tengo que utilizar la voz, son cosas sumamente circunstanciales, pero entran dentro de la accesibilidad. Por eso, accesibilidad no es sinónimo de discapacidad. Y la falta de accesibilidad, obviamente que lleva a la exclusión y a la discriminación. En el diseño, ¿cómo, digamos, enfrentamos la accesibilidad? Con estos puntos. Primero, el contraste, que es uno de los ejemplos que yo mostré en ese prototipado falso al principio. No había contraste en los campos que había que llenar, entonces no se podía distinguir la tipografía del fondo, la jerarquía del contenido, y esto es cómo yo voy a visualizar y cómo voy a tener los grados de importancia de lo que vale la pena y lo que es secundario en un producto. Cuáles son los estados de respuesta, dónde tengo el foco, o sea, dónde está mi accionable dentro de la página o de la aplicación para saber dónde estoy parado, eso es la verdad, cuál es el desplazamiento orgánico que va a suceder. También en esto entran en juego a veces utilizar modelos ya probados y testeados. Es decir, si vuelvo a las plataformas digitales, nosotros sabemos que por ahí Netflix lideró durante mucho tiempo y luego se fueron sumando los otros players. Bueno, también entender que el camino recorrido por Netflix es un aprendizaje. No podemos, creo que uno de los ejemplos más claros que siempre se pone es, nosotros hoy tenemos la cabeza muy focalizada en social media, en Instagram con uno de los grandes jugadores. Y si nosotros sabemos que el like está de una forma y el share y el comentar están de una forma, ¿por qué vamos a tratar de innovar y renovar ese sistema que ya está institucionalizado? Es como en las aplicaciones de citas el swipe left o right. Si nosotros decimos, bueno, ahora voy a hacer up and down, por ahí eso va a ser confuso. ¿Por qué no aprovechar eso que ya nos muestra una navegación preacordada de alguna forma implícita? La navegación por teclado es de saber que yo, si no tengo la posibilidad de utilizar el mouse que me puede ir con el tab movilizando, la descripción en formato de texto y código, por supuesto, de las imágenes, era otro pain point que vimos en el ejemplo falso, que todas las imágenes tengan por detrás en código una descripción para que los lectores de pantalla sepan qué tenemos adelante y puedan describir a las personas con visibilidad reducida qué es lo que está sucediendo. La imagen que ve a la derecha es un sitio de Inglaterra, de UK, que está el link aquí abajo, y es importante porque lo que hace es darnos una muestra de los casos que entrarían en condiciones de accesibilidad para ver que son muchísimos más de los que pensamos. ¿A qué me refiero? En este sitio lo que uno hace es, obviamente está tomado con data de UK, pero yo puse, por ejemplo, en mi ejercicio puse, quiero que mi producto llegue a 10.000 personas. Si quiero que llegue a 10.000 personas, ya de esas 10.000 personas hay 7.400 que necesitan lentes de algún tipo, 2.100 que tienen alguna discapacidad, 1.600 que tienen problemas de audición, 1.490 o 1.500 con problemas de aprendizaje, y así vamos con dislexia incluso. Y lo más importante abajo es que la mayoría de estos pueden pasar por algún tipo de impedimento temporal, que es lo que les mencionaba. Estos números que están acá son maravillosos porque de 10.000 hay mucha gente que necesita que estemos priorizando la accesibilidad. Voy a pasar al siguiente punto. Eh, bueno, ¿cómo vemos la accesibilidad hoy por hoy? Es la Worldwide o la W, el consorcio de la W tiene estándares internacionales que están también homologados bajo normas ISO para que garanticen que los productos sean perceptibles, es decir, que se puedan ver y escuchar, operables por contacto, ya sea por las teclas del mouse o por voz. Vean cómo estamos utilizando los distintos sentidos, que sean entendibles en términos del lenguaje utilizado, que sean robustos, es decir, que tengan la infraestructura suficiente como para soportar las tecnologías asistidas. Y cuando hacemos estos trabajos de accesibilidad, lo mejor siempre es testear y ver dónde hay unos rankings. Los rankings son A, AA y AAA, como los electrodomésticos en términos de sustentabilidad. La A es esencial, es como lo mínimo indispensable. La AA, lo bueno es que en muchos países hoy lo están poniendo como mandatorio, es decir, que los sitios y los productos tienen que tener un AA para poder ser aprobados. Y la AAA, que son los casos en los cuales son productos específicamente desarrollados para una audiencia que la necesita sí o sí.
Algunos ejemplos de sitios también útiles, hay muchos checklists que nos ayudan si nosotros estamos recién ahora entrando en el desarrollo de productos y queremos chequear la accesibilidad. Son unos checklists bastante largos. Yo traje captura de dos partes. Una parte, como la venía mencionando, es la de las imágenes, tener este texto alternativo para que los lectores la puedan ver. Pero, por ejemplo, en videos o en audios, o sea, todo lo que sea multimedia, siempre acompañar cualquier cosa con los captions, con los subtítulos, es decir, que haya una transcripción que para quien no esté escuchando, como les mencionaba el ejemplo de Instagram o las redes sociales, por default nos reproducen los videos sin sonido. Entonces si estamos en una situación en la cual ya sea una sala de espera, incluso en una reunión que nos estamos aburriendo y queremos scrollear el feed de Instagram y no se dispara el audio automáticamente, por lo menos ver en texto qué es lo que está sucediendo. Todo esto es parte de la accesibilidad. También la parte de contraste se puede chequear con muchas más páginas que nos dan esas herramientas. En este caso yo jugué con dos ejemplos en whocanuse.com. El primer caso, fíjense que el texto está muy poco legible porque utilicé un background y acá está el código de color, y el texto con este otro código de color sin ningún contraste. La evaluación, fíjense en que nos da en un ratio de 1.25 a 1 y falló en todo. Acá está, falló, 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 falló. Esto que está al costado son todos los problemas de visión. En todos, y al costado te muestra cómo lo ve una persona que padece ese problema. Y el ejemplo violeta que se ve a la derecha, acá sí pasó, como se dan cuenta, el ratio es de 8,4 a 1, o sea, el primero era 1 a 1 y este es 8 a 1, y tiene una clasificación de AAA donde el texto es blanco y el fondo es lo suficientemente oscuro y contrastante. Todo eso, simplemente ingresando los códigos en este sitio, nos dice si estamos bien o no. El último punto que me queda es el de manejo de data, y el manejo de la data es sumamente sensible porque hoy el comercio de data es altísimo y estamos repartiendo nuestra información que se utiliza para un montón de fines, tanto comerciales, políticos, incluso hasta de investigación. Pero saber que en los ítems de género y sexualidad y cultura es fundamental poner el foco de la data. ¿Qué significa? Más allá de que son terrenos muy personales, la regla siempre tiene que ser: si no lo necesito, si no hay otra opción, mejor no preguntarlo y no pedirlo. No pedir cosas por las dudas. Y si lo tengo que pedir por algo, explicar el contexto y el motivo de por qué estoy solicitando esa información. Y además, ser muy específicos a la hora de solicitar la información. Por ejemplo, si yo digo género, ¿para qué lo necesito y qué tipo de género me refiero? ¿Es el género asignado al nacer? ¿Por qué lo necesito en este producto? ¿O es el género autopercibido? El estado civil, si es por algo sumamente legal o es algo que convivencial me sirve esa información también. Y en términos de cultura, tener presente algunos datos que difieren de lugar a lugar o de cultura en cultura, que tienen que ver, por ejemplo, con en algunos países el nombre y apellido se ponen en un orden y en otros es apellido y nombre, o las fechas, mes, día, año, año, día, mes. Entonces, perdón, día, mes o mes, día, año. Entonces, esas cosas poner fecha. Simplemente, si nuestra base de datos va a requerir que tenga un cierto orden, aclarar cómo es que la vamos a solicitar. Ahora sí, si vamos a diseñar productos inclusivos, que era como el objetivo de esta charla, tenemos que considerar un montón de cosas. Entre ellas, todo lo que hablamos de accesibilidad. Luego, que si vamos a hacer un producto que va a vivir en un hardware, que ese hardware sea accesible. Que si es software, ese software pueda correr en las distintas plataformas de nuestro target o de nuestra audiencia. Que haya conectividad garantizada, y si no hay conectividad garantizada, pero es necesaria para el recurso, que haya una opción de poder utilizarlo de manera offline. Que el grupo al que nosotros le estemos apuntando tenga cierta educación en tecnología como para poder acceder a esto. Considerar la situación socioeconómica, la educación, la localización geográfica, la edad, siempre pensar en los grupos marginales en sentidos de grupos menores o adultos mayores que estén incluidos en esta ecuación, el lenguaje y el idioma. Y los pongo distintos porque a veces es el lenguaje y el tono utilizado y no necesariamente el idioma. En términos de cultura, que si utilizamos imágenes en nuestros productos que sean representativas de todos los grupos incluidos. Este ejemplo que puse al costado es un caso de que utilizar gente violeta no nos garantiza que sea inclusivo. Va por otros lados. Los colores, los iconos y los símbolos en algunas culturas pueden representar ciertas cosas, eso hay que saberlo.
Y sobre todo si dependemos de Google Translate y nosotros que queremos que nuestro producto trascienda fronteras, bueno, que no escribamos en un slang, no escribamos en argento puro, tratemos de utilizar terminología que incluso los traductores la puedan procesar. El diseño inclusivo no siempre es un error. En muchos casos, el diseño no inclusivo es adrede. Hay ejemplos del diseño no placentero o de la arquitectura hostil en todo el mundo, como por ejemplo Robert Moses, que hizo el diseño urbano de la ciudad de Nueva York, que hizo puentes bajos a propósito para que los colectivos y los camiones no entren a estos lugares, es decir, las clases marginales no se acerquen, donde se evita por diseño que el homeless tenga un lugar de apoyo, o el último ejemplo que les muestro acá son las escaleras vidriadas de la Corte de Ohio, que claramente quien diseñó esto hermoso no había representación de género, porque son lugares totalmente transparentes donde cualquier persona que se ponga una pollera exhibe su ropa interior sin ningún problema a todo el mundo. Se veía bonito, pero no era inclusivo. Resumen total, y con esto voy a terminar, es qué tenemos que hacer diferente para no caer en el caso absurdo que presenté al principio. Diversidad en los equipos de trabajo, hablar siempre y traer a la conversación los sesgos y reconocerlos y entender que no son malos, pero que son corregibles, la diversidad en los usuarios involucrados y en los test, y siempre tratar de estar viendo si está representado el usuario. La accesibilidad ya no es algo opcional ni algo cool, es algo mandatorio. Y por último, el uso ético y eficiente de la data. No pedir información porque sí, porque es uno de nuestros assets más valiosos. Bueno, corrí para llegar en tiempo, con eso me quiero despedir. Gracias, espero que haya sido útil al menos para despertar conversación o traer algo de insights nuevos a la hora de desarrollar y de diseñar. Mi correo electrónico y mi link de LinkedIn para cualquier duda, ya que esto no está saliendo en vivo y no tengo la posibilidad de hacer un Q&A. Cualquier duda o sugerencia me pueden encontrar en estos lugares. Disfruten el resto de nerdearla y muchas gracias.